buscar en la Biblia y así estaremos compartiendo la enseñanza en esta mañana. Yo le invito, vamos al libro de los Hechos y buscamos en el capítulo número 2. Hechos, capítulo 2. Leemos del verso 1 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, exaltamos, glorificamos y reverenciamos tu precioso nombre. A ti damos toda gloria y toda honra, porque tú eres digno y merecedor de recibirla, Señor. Queremos honrarte, exaltarte y glorificarte, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, eres nuestro ayudador. Tú nos has dado promesas que son dignas de confianza y las hemos recibido, las hemos creído. Dios, gracias por Jesucristo nuestro Señor, por tu Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, el que enviaste para que estuviera con nosotros y nos preparara para el encuentro contigo. Toma esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, tú la inspiraste, tú hablas a través de ella. Edifica tu iglesia conforme al propósito que tú tienes y forma en ella, Dios, un pueblo conforme al carácter de Cristo, para que crezcan en conocimiento, en sabiduría, en temor, en santidad y en obediencia, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a compartir en esta mañana acerca del tema la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estamos viviendo en los tiempos finales y hay muchas manifestaciones en los tiempos últimos que estamos, muchas manifestaciones espirituales, mucho mover, pero acerca de la doctrina del Espíritu Santo se habla muchas cosas, se dicen, se argumenta. Unas son verdaderas, otras son falsas. Algunas son dignas de tener en cuenta, pues otras no son muy confiables. Pero quizás, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Porque hemos descuidado esa parte tan importante como iglesia y como pueblo de Dios que somos. Y tenemos que mirar atentamente a la perfecta ley de Dios, que es su palabra, para que caminemos conforme a ella y podamos no solo tener experiencias espirituales en nuestra vida como cristianos, sino que podamos vivir la vida que a Dios se le agrada mientras dure nuestra corta estadía en esta tierra. Recuerde que la iglesia va a ser levantada de esta tierra y que el Espíritu Santo, hay que tener en cuenta su obra en medio nuestro. El pasaje de las Escrituras que hemos leído en esta mañana precisamente habla de la venida del Espíritu Santo de Dios a la tierra para dar inicio a una nueva dispensación, a un nuevo tiempo que
se le llama el tiempo de la gracia, pero también se le llama la edad del Espíritu. Jesús había prometido a sus seguidores en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo lo promete a su iglesia. Y en el capítulo 2 de Hechos se cumple esta promesa. El Espíritu Santo viene. Pero Jesús le había dicho a ellos, les había recomendado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es el Espíritu Santo, es la promesa. Y les dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La iglesia necesita esta investidura. Necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos se cumple y viene sobre los que precisamente habían atendido el consejo de Jesús y estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Sobre ellos desciende, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? La palabra dice que fueron llenos. ¿Cuántos fueron llenos? ¿Cuántos? Todos. Todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. No quedó ni uno solo en el que no se cumpliera la promesa, y la llenura vino sobre todo ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Nace la iglesia del Señor Jesucristo aquí. El pacto de Dios con Abraham, con el pueblo de Israel, se corta, pero se le da nacimiento a una nueva, o a un nuevo pueblo mejor, llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Precisamente nace aquí. El Espíritu Santo le dio nacimiento a la iglesia y comienza su obra. Entonces inicia la era del Espíritu, y el Espíritu transmite al creyente los frutos de la victoria de la obra consumada por medio de Cristo en el Calvario. Por eso en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 13 al 15, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Preciosa esta palabra. Jesús dijo que Él vendría, y se cumplió esa promesa. Bendito sea el Señor para siempre. En cuanto se ha cumplido la promesa del Espíritu Santo de Dios, en todo creyente tiene que estar morando en su vida, porque Dios lo escogió a usted y lo separó del mundo y lo limpió y lo santificó para que su cuerpo se convirtiera en templo y morada de su Espíritu, en habitación de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Escuche, que Jesús dijo que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Él os guiaría a toda verdad. Romanos 8.
dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. En el verso 16. Para eso Él vino, para guiarnos, para guiar a sus hijos, para guiar a su iglesia. Pero ¿qué más dijo Jesús que haría el Espíritu Santo? Dijo que no hablaría por su propia cuenta. Preste la atención a esta palabra. El Espíritu Santo no actúa de una forma independiente. Él actúa conjuntamente en la voluntad del Padre y del Hijo. Nunca hace algo por separado. No hablaría por su propia cuenta. ¿Qué iba a decir? Lo que oyere. ¿Dónde? En el cielo. Lo que oyere del Padre y de lo que oyere del Hijo, eso lo traería para transmitirlo al pueblo, para enseñarle a su iglesia. Pero Jesús dijo que una de las obras del Espíritu Santo era glorificarlo a Él. Por eso el Espíritu Santo no honra ni glorifica a ningún hombre, ni honra ni glorifica a ningún otro ser en el universo. Su plan y propósito y su obra es glorificar a Cristo siempre. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre para siempre. Por eso donde quiera que se invoca el nombre del Señor, donde quiera que se honra a Dios, donde quiera que se alaba y exalta su nombre, el Espíritu glorifica a Cristo para que la obra de Cristo se cumpla en la vida de cada ser humano, en la vida de cada persona que escucha esta palabra. La obra del Espíritu es profunda y es extensa. Y creo que no alcanza una enseñanza para explicarlo todo. Por eso hoy iniciamos este estudio y llevaremos la secuencia durante los domingos que siguen, porque mucho hay que decir acerca de ello. Hay que hablar de su personalidad, hay que hablar de sus atributos, hay que hablar del bautismo, hay que hablar de la llenura, hay que hablar de la unción, hay que hablar de muchas cosas que tienen que ver con Él. La iglesia tiene que conocer esto. La iglesia no puede ignorarlo, porque la iglesia está perdiendo muchos privilegios por desconocer la obra del Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Tú en tu oración no puedes mandar al Espíritu que haga lo que tú quieras. Hay que conocer esto. Y yo he escuchado a cristianos orando y mandando al Espíritu que hagan lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. No lo va a hacer. No te va a obedecer de esa manera. Él hará lo que el Padre y el Hijo le digan que haga. Bendito sea el Señor. No lo que ningún ser humano lo manda a que haga. Alabado sea el Señor para siempre. Pero en esta mañana vamos a tocar solo un punto, la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Vamos a partir de ahí. Jesús es el Hijo de Dios y fue enviado desde el cielo a la tierra para cumplir un propósito divino. Jesucristo no era un mero hombre, era Dios encarnado en un cuerpo humano, en una naturaleza humana, caminó en la tierra. Pero la Escritura dice que no fue concebido por voluntad humana. Vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Verso 35.
Dice la Escritura: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María preguntó al ángel, porque él le vino a anunciar que iba a tener un hijo. Y cuando ella le pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo: ¿cómo ocurriría? Una de las obras que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesucristo fue concebirlo. Jesús nació por la obra del Espíritu Santo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, María, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Fue lo primero que hizo en la vida de Jesús. Y yo se lo he explicado aquí a usted en enseñanzas anteriores. Porque quizás no es tan fácil ni tan sencillo entenderlo. ¿Cómo es posible que una mujer doncella que nunca ha tenido relaciones con un hombre pueda quedar embarazada y pueda concebir en su vientre un hijo sin haber sido engendrado? Pero es que el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12, dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni por voluntad humana, sino de Dios. Dios no engendra hijos naturales, Dios engendra hijos espirituales. Y Juan está hablando del nacimiento, del nuevo nacimiento en el hombre natural. Pero lo que pasó con Cristo aquí es similar a lo que ocurre con la vida de cada ser humano en el momento en que es engendrado espiritualmente por la palabra y el Espíritu para que nazca de nuevo. Es el mismo orden. ¿Qué ocurrió con María? María tuvo que escuchar la palabra, el mensaje divino que el ángel le dijo. Lo mismo que tiene que ocurrir con todo ser humano aquí, tiene que escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo segundo es que el Espíritu toma esta palabra que es espíritu y es vida, no es letra muerta, ni esta palabra se la lleva el viento. Es la eterna, gloriosa y todopoderosa palabra que salió de la boca del Dios Altísimo, que en el principio de los tiempos dijo y fue hecho, mandó y existió. Por eso el mensaje del ángel era el mensaje de Dios, y lo que estaba hablando era lo que Dios había dicho. Dile a María. María escuchó la palabra y el Espíritu Santo tomó esa palabra y fue concebida en su vientre. La palabra fue la semilla depositada en la matriz de María y se concibió por un acto de fe, porque la obra de Dios es un acto de fe. En el momento en que María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, entonces quedó embarazada del Espíritu Santo de Dios. Así fue que nació Jesús, así fue que vino a esta tierra, para que lo entiendas y se lo expliques a otros también. Pero ¿qué más hizo el Espíritu Santo de Dios? Ungió a Jesús. Hechos 10:38. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo de Dios ungió a Jesucristo, y por eso Él sanó a los enfermos y libertó a los cautivos, porque la unción y el poder de Dios estaba sobre su vida. Lo ungió. Bendito sea el Señor para siempre. Y todo creyente tiene que ser ungido
por el Espíritu Santo de Dios. Pero se habla mucho en este tiempo de unción. Y dentro de estas enseñanzas yo le voy a explicar detalladamente lo que eso significa. La unción no es sino que la capacidad de Dios en la vida de una persona para que cumpla su voluntad. Eso es unción. Lo demás son cosas que se inventan los hombres y algunos predicadores. Estrategias y cosas que soplan, que le echan agua a la gente, que los santiguan con una ramita ungida, tantas cosas que hacen, grados de poder, unción de una manera y de otra. La unción es una sola y es la autoridad y presencia de Dios a través de su Espíritu en la vida de una persona para que cumpla su voluntad, más nada. Bendito sea el Señor para siempre. Pero usted me podrán decir, pastor, y la iglesia de Corinto tenía el poder de Dios. Sí lo tenía los 9 dones del Espíritu. Y ahí sucedían cosas sorprendentes. Pero ¿sabe una cosa que tengo que decirle? Tenían el poder, tenían los dones, pero no tenían los frutos. Explíqueme eso. ¿Y se puede manifestar el poder y la unción sin los frutos? Sí se puede manifestar, hermano. En Corinto ocurrió eso. Es una iglesia carente de amor, de humildad, de templanza, de bondad. Pero tenían los dones y Dios se manifestaba de una forma sorprendente y poderosa. El creyente tiene que procurar tener las dos cosas por una razón que ya usted la sabe y que aquí fue explicada en una enseñanza. El día que Cristo venga, va a buscar en su pueblo frutos, no dones, ni ministerios tampoco. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, primero, fue concebido por el Espíritu Santo. Segundo, fue ungido por Él. El libro de los Salmos habla de esta parte. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo de Dios para que cumpliera la obra que el Padre lo había enviado a hacer aquí. Por eso cuando sus seguidores quisieron desviarlo y los que venían a Él en busca de una respuesta, Jesús no lo aceptó. Hágase un milagro aquí delante de nosotros y creemos en usted. Jesús dijo, no, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, no la de ustedes. ¿Lo entiendes ahora? Y tenía el poder para hacerlo, sí, Señor. Tenía el poder para hacerlo y se lo había mostrado. Ahí les había resucitado a Lázaro de 4 días de muerte y lo habían visto todos los que lo seguían y los que procuraban atacarlo. Les había mostrado que tenía poder, que estaba ungido por Dios. Pero aún así querían que Jesús se sometiera a ellos. Como hay tanta gente en este tiempo que quiere que se haga lo que ellos quieren o lo que a ellos les parece. Déjeme decirle que eso no es así. Los hombres y mujeres que Dios ha llamado al servicio de su obra son hombres y mujeres que son guiados por la dulce, tierna y gloriosa presencia de su Espíritu y no están para hacer lo que la gente quiere. Bendito sea el Señor para siempre. Están para honrar a Dios y para glorificar a Cristo en todo lo que hacen. Y por eso usted encuentra gente cuestionando la obra de Dios y cuestionando lo que hace la iglesia, aún dentro de la misma iglesia, porque no se ha entendido. Y procura no quedarte de estas enseñanzas, porque tú vas a aprender muchas cosas que necesitas conocer.
¿Cuál es la obra del Espíritu dentro de la iglesia y cuál es la obra del Espíritu fuera, allá, con la gente? Es otra cosa. Bendito sea el Señor para siempre. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, verso 16. Nos encontramos con esta palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Qué glorioso, hermano. Mire esto. Mire lo que pasa aquí. Jesucristo es lleno y es sellado con el Espíritu Santo de Dios, aquí en el bautismo de Juan, en el Bajo Jordán. Y lo vio cuando el Espíritu venía sobre él. Fue lleno de su presencia y fue sellado con su Espíritu. Lo mismo que tiene que ocurrir con usted y conmigo. El Espíritu tiene que llenarnos y tiene que sellarnos también como propiedad de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y cuando Juan el Bautista le dijo a Jesús: ¿cómo vienes a mí para que te bautices si yo tengo que ser bautizado por ti? Él le dijo: hazlo, para que se cumpla en mí toda justicia. Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Jesús no tenía de qué arrepentirse, porque él no tenía pecados, pero él tenía que cumplir. Lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir. Y él tenía que ser testimonio a su pueblo. Nos dejó un ejemplo a nosotros a seguir. Hay algunos que dicen que no necesitan bautizarse. Pues Jesús tampoco necesitaba de bautizarse y lo hizo, para darnos ejemplo a nosotros que también tenemos que hacerlo. Alabado sea el Señor para siempre. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Pero seguimos leyendo. En Mateo capítulo 4, verso 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire esto. El Espíritu Santo guiaba y conducía a Jesús. Lo llevó al desierto, lo guió. La promesa estaba dada, él guiará. Pero lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Sí, Señor, dice la Biblia que lo llevó con ese propósito. Para que entiendas que habrá momentos que también el Espíritu te guiará a ti. ¿A dónde? A la presencia del diablo. Y no es para que digas Jehová lo reprenda. No, hay momentos en que Dios tiene que llevarnos a la presencia del faraón y soltarnos ahí delante de él. Sí, Señor. Hay momentos en que va a permitir esto, porque eso tiene que ver con el propósito divino, tiene que cumplirse. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y después de haber ayunado este tiempo, dice la Biblia que el tentador se acercó y le propuso que se soltara de las manos de Dios, pues él tenía poder para hacer las cosas por sí mismo y no tener que estar dependiendo del Padre. Es decir, lo incitó a que hiciera lo mismo que él había hecho en su rebelión. Pero Jesús entendió sus planes y propósitos y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no aceptó su propuesta ni sus pretensiones tampoco.
Alabado sea el Señor para siempre. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene que prepararse en ayuno y oración. Y téngalo presente siempre que después de todo ayuno, el tentador se presenta. Usted tiene que ir preparado y preparada para enfrentarlo, porque va a presentarse para procurar de hacerlo tropezar y caer, para que usted acepte sus propuestas y sus pretensiones. Por eso hay que estar vigilante, hay que estar atentos. Alabado sea el Señor para siempre. En el capítulo 4 de este mismo evangelio de Mateo, el versículo 24, dice que se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Le trajeron los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Y dice la Biblia que los sanó a todos. Mire, Jesús fue revestido de poder. Es el punto número 5 allí. Fue revestido de poder. Colosenses 2:9 dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud del poder de Dios, estaba en Cristo Jesús. Cualquier ser humano no camina sobre las aguas. Cualquier ser humano no va a tomar una comida y la va a multiplicar para que coman 5,000 personas. No, no es cualquier persona la que le va a devolver la vista a los ciegos, la que va a levantar a los paralíticos, la que va a resucitar los muertos, la que va a echar fuera demonios. No, tiene que tener una investidura de poder. Por eso él le dijo a los apóstoles y a sus seguidores: quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esa investidura se necesita en la vida de todo creyente y especialmente en los ministros de Dios, para que se cumpla esto. La obra de Dios en Cristo se cumplió, claro, porque el Espíritu Santo lo invistió del poder de lo alto. Y la Biblia dice que todos los que llegaron por diferentes enfermedades y afligidos de diferentes cosas fueron sanados por el Señor Jesucristo. Ahí no se quedó ninguno sin recibir el beneficio de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Pero en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo nos encontramos en el verso 35, Jesús fue apresado y fue llevado para ser ofrecido en sacrificio. Recuerde que cuando esto ocurre, Jesús había estado ese día anterior en oración incesante durante toda la noche. Y es la parte de la Biblia donde dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían al suelo. En esa angustia Jesús dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía el momento que se avecinaba y el sufrimiento que iba a padecer, la muerte más ignominiosa que ser alguno pueda sufrir. Iba a ser crucificado. Y aún así, el Espíritu lo guió para que cumpliera la voluntad del Padre. Por eso tú encuentras las palabras que son añadidas allí. Son las que el Espíritu trajo a Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso cuando Jesús fue apresado y Pedro quiso defenderlo, ¿qué dijo? Guarda tu espada.
Vas a impedir que se cumpla lo que mi Padre en su sola potestad ha determinado. Se cumplirá. Y fue conducido por Él para ser sacrificado. Jesucristo fue muerto, crucificado en una cruz. Esta es la obra del Espíritu en Él, en la vida de Cristo. Todavía no lo hemos entendido mucho. Por eso hay momentos que el Espíritu nos lleva a unas situaciones donde tenemos que sufrir y padecer circunstancias adversas que llegan a nuestra vida y que no las entendemos ni las comprendemos. Pero no es para levantarnos en cuestionamiento, es para aceptar el designio divino y en momentos en que tengamos que guardar silencio. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pero cuando esto ocurre, la boca no nos para, comenzamos a hablar y a decir. ¿Por qué no nos detenemos un momento y tomamos el ejemplo de María? Cuando todas estas cosas comenzaron a ocurrir en la vida de ese niño que ella había tenido, la Biblia dice que ella escuchaba y observaba atentamente todo lo que decían de él, pero guardaba silencio. Incluso el día que se quedó en Jerusalén y lo encontraron en el templo. Alabado sea el Señor para siempre. El propósito de Dios tiene que cumplirse y el Espíritu Santo precisamente fue enviado para cumplir la obra de Dios. Jesús se fue. Jesús no está. Él dijo que tenía que irse, pero Él enviaría la promesa, su Espíritu Santo, para que habitara en la iglesia y estuviera con la iglesia. Esta es la edad del Espíritu la que estamos viviendo, hermanos. ¿Y por qué ignoramos su presencia? ¿Por qué tenemos una vida tan descuidada en nuestra relación con Él? Cuando la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Pero es poco lo que se escucha en este tiempo de las experiencias que los cristianos deberían estar testificando y manifestando de Él. Se desconocen muchas cosas. En el capítulo 28 de Mateo, verso 6, dice que un ángel respondió a las mujeres que fueron a la tumba: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero el ángel dijo estas palabras: he aquí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, no estaba ahí. ¿Qué había pasado con el Señor Jesucristo? Tú lees en el capítulo 8 de Romanos, el verso 11, y la Biblia dice que aquel que vivificó, es decir, resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, es el mismo que nos vivificará a nosotros y nos resucitará el día de su venida para levantarnos y ser presentados delante de Dios en la gloria eterna. Alabado sea el Señor para siempre. Lo resucitó y lo levantó de la tumba. Por eso en Jerusalén la tumba está vacía, el cuerpo no lo pudieron encontrar, solo la vestidura que tenía. No está aquí, dijo el ángel, porque buscan entre los muertos al que vive. Se levantó de la tumba. Por eso el cristianismo no es una religión más de tantas de las que hay en el mundo. El cristianismo es una nueva vida, bendito sea el Señor.
es un modelo de vida. El Evangelio, Jesucristo, es una persona. El Espíritu Santo también lo es. Y cuando una persona se acerca a Dios, lo que hace es establecer una relación de comunión y comunicación con Él, cosa que no se puede sin haber aceptado la obra que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Nosotros estamos viviendo en la tierra, pero no somos de aquí. Y la Biblia dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, y que allá esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que se fue un día, pero dijo promesa de que volvería por nosotros. Y que el día que Cristo venga, si hemos muerto, nos resucitará de la tumba. Y si estamos vivos, estos cuerpos de carne y hueso que tenemos serán transformados por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Su Espíritu lo hará. La enfermedad acabará, el dolor acabará, el llanto acabará, la tristeza, la muerte terminará para el pueblo de Dios. Por eso las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que se ha de manifestar el día que Cristo glorifique a su pueblo. Por eso el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo final y decisivo, no es para estarlo viviendo de una forma descuidada. Estos son tiempos para vivir en un temor reverente y caminar rectamente en los caminos de Dios. No se deje sorprender por la venida de Cristo, prepárese para ello. No es tiempo de estar pensando en las cosas vanas de este mundo. Mire, aquí hay cristianos que han podido arreglar su vida en el matrimonio, no lo han hecho esperando. ¿Esperando qué? Que el chivo crezca y engorde para poder hacer la comida. Déjese de esas cosas, hombre. Arregle su vida pronto. No se ponga a estar pensando en esto, arregle su vida. Jesucristo va a venir y el día ni la hora no lo sabemos, pero viene. De que viene, viene. De que nos vamos, nos vamos. Y si llegara en este momento, y si llegara en este día, ¿qué? ¿Estás preparado para irte con Él? El Espíritu Santo sigue haciendo su obra mientras viene Cristo. La sigue haciendo, sí, Señor. Así como la hizo en Jesús, también tiene que hacerlo en cada uno de los que han creído en Él. Pero también está haciendo una obra allá afuera en los que no han creído ni le han recibido. Y necesitamos conocer eso. Porque dentro de la obra que el Espíritu Santo vino a hacer en el mundo, sin Cristo, se incluyen los pecados que la gente que no conoce a Cristo cometen contra Él. Pero dentro de la obra que vino a hacer en la iglesia, también se habla de los pecados que puede cometer el creyente en contra del Espíritu Santo. Y recuerde que Jesús hizo una advertencia. Todo pecado que se cometa contra el Padre y contra el Hijo tendrá perdón y se puede ser perdonado a cualquiera. Pero el que se cometa contra el Espíritu Santo de Dios no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Se convierte la persona en un reo de juicio eterno. Y tenemos que aprender qué es pecar contra el Espíritu Santo de Dios, para que no lo hagamos, para que no caigamos en esto. Bendito sea el Señor para siempre. Terminamos el mensaje aquí. Y vamos a orar para darle gracias al Señor. Continuamos la enseñanza el próximo domingo.